Buenas tardes, somos estudiantes regulares del primer año de la carrera de Derecho, modalidad semipresencial de la extensión Sanare. El equipo está conformado por Luis Sequera, Milagro Medina y mi persona, Eni Soto. Siguiendo las actividades asignadas del subproyecto Derecho Constitucional, nos dispusimos a navegar para ubicar algunas sentencias emitidas por cualquier tribunal o juzgado de la República Bolivariana de Venezuela, donde la parte accionante, el que demanda, invoca la violación de un derecho constitucional establecido en nuestra Carta Política Fundamentada y donde solicite la restitución de este derecho fundamentado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Encontrando la sentencia que nos toca analizar en relación al caso que a continuación vamos a detallar. Procedimiento, acción de amparo. Ponente, Luis Fernando Damiani Bustillo. Número de expediente 17-0086. Fecha de resolución 19 de enero del 2017. Emisor, Sala Constitucional. Esta sentencia fue emitida por la Sala Constitucional por el magistrado ponente Luis Fernando Damiani Bustillo, en fecha 19 de enero del 2017, recibida por dicha sala un escrito contentivo de una acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar ignominada por 14 ciudadanos mayores de edad y de nacionalidad venezolana, respectivamente, asistido por la Procuradora General de Trabajadores, una abogada en ejercicio contra las vías de hecho y omisiones constituidas por un comportamiento de abstención de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siendo este un órgano legislativo con personalidad jurídica, violentando fundamentalmente los derechos o las garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 87 referido al trabajo como derecho deber. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, así como el artículo 89, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Y el artículo 91, salario suficiente. Todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajador y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Y por último, el artículo 93, que establece: la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indirectamente, las garantías constitucionales contentivas en el artículo 83, derecho a la salud, y 102, derecho a la educación. Es importante resaltar que los miembros de la Asamblea Nacional, como parte accionada, no comparecieron ante la Sala Constitucional, por lo que los magistrados decidieron a favor de la parte accionante, basándose en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece: la Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la ley, en la sala de competencia afincó el derecho o garantías constitucionales violados o amenazados de violación de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los ministros del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República. Y afianzando más la decisión, tomaron en consideración los artículos 2 y 5. El 2 indica: la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto o omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, estatal o municipal. También procede contra el hecho, acto o que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley. Se entenderá
como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo, aquella que sea inminente. Y el artículo 5 señala: la acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario eficaz, acorde con la protección constitucional. Cuando la acción de amparo se ejerza contra estos actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la administración, podrá formularse ante el juez contencioso administrativo competente, si lo hubiera en la localidad conjuntamente, con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el juez, en forma breve, sumaria y efectiva, conforme a lo establecido en el artículo 22, el tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma y sin ningún tipo de averiguación sumaria que le preceda. En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado y estar fundamentado en un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza de violación. Si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado mientras dure el juicio. El parágrafo único también indica: cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá a cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la ley, y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa. Por otra parte, la Sala Constitucional declara el presente caso como un asunto de mero derecho, resolviendo así el mérito de amparo a los legítimos interesados, enmarcado en los artículos 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mencionados anteriormente por las compañeras. Igualmente contemplado en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del Convenio CO-95 del año 1949. Este fue un convenio celebrado en Ginebra. El artículo 6 dice textualmente: se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario. El artículo 12, en dos apartes: el 1, el salario se deberá pagar en intervalos regulares, a menos que existan otros arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares. Los intervalos a los que el salario debe pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un contrato colectivo o laudo arbitral. 2. Cuando se termine el contrato de trabajo, se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la legislación nacional. Un contrato colectivo o un laudo arbitral o un derecho de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato. Además, la Sala consideró los elementos probatorios consignados por los legítimos interesados, como copia de las constancias y consultas de movimientos de cuentas bancarias, donde se evidencia que no han recibido el pago de su salario correspondiente al año 2017. Asimismo, fue considerada jurisprudencia la Sala Constitucional en sentencia número 98 del 15 de marzo del 2000, caso OSH, relacionado con hechos comunicacionales, como un hecho probado sin que conste en auto elementos que lo verifiquen. Conforme a ello, la Sala considera como un hecho cierto la falta de pago de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional correspondientes al año 2017. De acuerdo a estos basamentos, fue declarada la acción de amparo con lugar, considerando que su decisión se ajusta a derecho por el órgano competente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor a 24 horas, cumpliéndose con la justicia o tutela judicial efectiva. En conclusión, a lo antes expuesto, se cumplió con lo exigido en cuanto al análisis de una sentencia enmarcada
tal decisión en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales relacionados con la violación de los derechos o las garantías constitucionales y el Convenio CO-95 del año 1949. Ya finalizado el análisis realizado a la acción de amparo, esperamos haber cumplido con las expectativas y sin más que agregar nos despedimos atentamente. Eni Soto. Milagro Medina. Y mi persona, Luis Sequera.